Les hablaba el día de hoy que este domingo y el próximo para no irme tan apresurado porque veía a Vero que nomás estaba viendo el para dar tiempo a la predicación, pero precisamente para no andar tan apurado voy a darme 2 domingos, este domingo y el otro, para predicarles sobre este mensaje tan importante que es más allá de la Navidad. ¿Qué es lo que festejamos en Navidad? El nacimiento, ¿verdad? Navidad de natividad, ¿sí? Que significa el nacimiento de Jesús. Y ya saben que nuestras tradiciones muy mexicanas, no nada más mexicanas, no tanto traídas de Estados Unidos, pues es que se pone el nacimiento, ¿sí? Esa es una tradición de nosotros, raíz de nosotros. No tiene nada que ver con el arbolito, no tiene nada que ver con Santa Claus, ni con los duendes, ni con ¿cómo se llama el reno ese que trae una nariz aquí? ¿Cómo se llama? Rodolfo el reno. Esas son cosas y cuentos que tratan de mezclar, ¿verdad? Son tradiciones de allá, del norte, pero tradiciones mexicanas pues son el poner el nacimiento. Y siempre aquí en nuestra ciudad, no es así anuncio, pero no sé si ustedes se han fijado ahí por el ¿cómo se llama? Donde venden, ahora está FAMS, ahí por la Guerrero, ¿verdad? Se pone un camión así como un trailercito y tiene de subida y tiene bajada para que vienen todos, una multitud de muñequitos y de barro y todo, ¿verdad? Para la gente que le gusta hacer ese nacimiento. Y ese nacimiento pues es una tradición de cuando estaba San Francisco de Asís, fue el primero que hizo él un nacimiento. Se le ocurrió de alguna manera, en aquel tiempo no había fotografías, entonces no había nada, entonces se le ocurrió hacer algún tipo de escultura viviente, ¿verdad? Primero, donde traía un burrito, traía algo, alguien lo disfrazaba, y para que la gente supiera a través de la vista, pudiera entender el mensaje de que un día como se celebra en Navidad, pues había nacido Jesús, como había sido que los pastores habían encontrado en el pesebre a nuestro Señor Jesús, esa señal que estaba en un pesebre, es una señal para muchos de ellos, ¿verdad? De que el Hijo de Dios, el Rey del universo, pues venía de la manera más humilde y más pobre posible. Y así se ha ido la tradición. Y nosotros vemos, dices, bueno, Señor, y siempre nos deseamos feliz Navidad. Y cuando nos decíamos que tengas una feliz Navidad, estamos pensando en la carne asada, en el pavo, en los foquitos y en los regalos, ¿no es así? O sea, ¿qué me van a dar? ¿Cómo me la voy a pasar? O sea, no tanto pensando en Jesús, ¿verdad? Sino, o sea, de cómo me la voy a pasar en el cumpleaños de Jesús, ¿verdad? Y siempre estamos como queriendo hacer las cosas así que salgan bien, ¿verdad? Las señoras a veces todas cansadas en la noche, y todas despeinadas porque se la pasaban embarrando tamales, etcétera, ¿no? Algunas más prácticas pues mandan comprar comida, ¿verdad? Las menos prácticas pues aunque sea pizzas, pero algo tienen que comer que sea extraordinario porque es una cena, una convivencia familiar, donde abunda todo, ¿verdad? Abunda la pachanga, la fiesta, el baile en algunos lugares, la tomada en algunos otros, pero muchas veces se va perdiendo un poquito el sentido de la Navidad. Y nuestro Señor Jesucristo, sí es importante que en la Sagrada Escritura la Navidad está bien, o sea, dice el Señor, está muy bien porque es una promesa cumplida. La Navidad es algo que el Señor profetizó muchos años antes, que Él venía a darle solución a un grave problema que tenía la humanidad, y para eso había que nacer alguien que tuviera capacidades sobrenaturales y especiales para poder de alguna manera liberarnos de nuestros enemigos y de alguna manera poder solucionar el problema del pecado del hombre ante Dios. Porque dice la palabra de Dios que el hombre, desde que nació, no que nació, sino desde que Adán y Eva pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre, por más que se afane, está fuera del cielo. Y
precisamente por eso me gusta mucho lo que dice el apóstol Juan. En su primera carta de Juan, si gustan acompañarme en sus Biblias, me gusta mucho lo que él explica de una manera así muy rápida y muy sencilla, y dice enfáticamente así. Primera de Juan, capítulo 3, ¿sí? Verso 5, hablando de Jesucristo, dice así: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y en el verso 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿para qué apareció aquí en la tierra el Hijo de Dios? ¿Por qué había de nacer? Porque tenía una misión que cumplir. Y dos misiones importantes, de tantas muchas que él tuvo, pero dos muy importantes, porque atacan de raíz el problema del hombre. Es primeramente para perdón de nuestros pecados, para quitar el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el único que puede quitar y borrar la transgresión de la humanidad para poder ya no ser parte de una humanidad que está destituida de la gloria de Dios, sino para poder tener acceso al reino de los cielos, para tener acceso, tener el pasaporte, para poder nosotros participar del cielo, es Cristo que quita el pecado del mundo. Cristo apareció para deshacer o para quitar nuestros pecados, pero también para enfrentar y para vencer a nuestros enemigos. Principalmente el enemigo a vencer es un enemigo que nos supera en todas las capacidades. Y entonces ese enemigo a vencer es el diablo, es Satanás, es el dragón, es la serpiente antigua, es el mismo nombre para lo mismo. Y ese mismo nombre para lo mismo, dice aquí la palabra de Dios en el verso 8, que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso, para poder hablar de darle un sentido a la Navidad, necesitamos irnos al origen de nuestros problemas, al origen del problema del hombre. Y el problema del hombre comenzó desde que apareció él en escena y apareció en el jardín del Edén, pero también apareció detrás de un personaje que dice la palabra de Dios que apareció una serpiente que era la más astuta de todos los animales del jardín. Dice que detrás de esa serpiente, la serpiente antigua, apareció el adversario de Dios, el enemigo de Dios, para alejar y tumbar y derrotar y apartar a Dios de su creación, que es el hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios. Si buscamos en la Biblia, al principio de Génesis, en donde viene este texto o esta escena, en el capítulo 3 de Génesis, dice ahí que la palabra de Dios, que la serpiente en el verso 1 era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol. Y si se acuerdan de la historia, Dios le había permitido al ser humano que pudieran comer y disfrutar y sobre todo administrar todos los bienes del jardín del Edén, excepto que no podían comer del fruto de un árbol que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces Satanás interviene. Hay un libro de un canon de las Sagradas Escrituras de los judíos que estaban en la dispersión, que se llama Sabiduría. Y en ese libro te dice, hay un texto que dice que el diablo, por tenerle envidia al hombre, lo hizo pecar. Porque lo que Dios le estaba ofreciendo al hombre era sojuzgar la tierra sobre toda su creación y tener un desarrollo espiritual maravilloso en armonía y en paz con Dios.
Y ese lugar tan eminente, ese lugar tan especial, ¿verdad? Satanás tuvo envidia de eso, porque dice la Sagrada Escritura que ha sido homicida y ha sido mentiroso desde el principio. Entonces, Satanás hizo caer al hombre engañando a Eva. Dice la Sagrada Escritura que no se fue con Adán, sino se fue con Eva. Y luego empezó a tratar de alguna manera decirle, con que Dios ha dicho que no puedes comer de ningún árbol, como tratando de confundirla. Y entonces Eva le dice, no, sí podemos, nomás no lo podemos tocar. Dice, no, lo que pasa es que Dios sabe que en el momento que tú lo hagas, vas a ser igual a Dios. Ya no vas a necesitar a Dios. En otras palabras, te vas a alejar de Dios como Satanás se había alejado de Dios. Por su orgullo, dice la palabra de Dios, por su soberbia. Quería ser igual a Dios. Dios lo aventó hasta lo más bajo y lo alejó de su presencia. Tan es así que la palabra de Dios nos declara de que cuando Eva peca y se le abre en su vista y le da de comer a Adán, dice la palabra de Dios que Adán no fue engañado, quien fue engañada fue ella. Pero Adán dijo, o le doy la espalda a Eva y soy obediente a Dios y le pido a Dios que me ayude a solucionar el problema de Eva, porque ella ya está destituida, ella ha pecado contra Dios, ella ha sido transgresora. O le pido a Dios otra mujer, o que me dé una mujer pues parecida a Eva, de perdida. Porque lo más maravilloso de Eva, no crean que era su belleza física, su belleza espiritual, era que no tenía mamá, o sea, no tenía suegra, Adán. Entonces una mujer sin suegra, cállate la boca. Adán dijo, no hay otra. Pero ¿qué fue lo que hizo Adán? Adán dijo, o Dios o Eva. O me alejo de Eva y me someto a Dios, o me alejo de Dios y me condeno con Eva. Dicen por ahí que el amor a la mujer arrastra más que una yunta de dos bueyes. Y dice la palabra de Dios que ¿qué prefirió Adán? ¿Darle la espalda a quién? A Dios. Y comió del manjar y entonces los dos se sintieron miedo, los dos se vieron desnudos y los dos se sintieron, ya se perdió la relación con Dios y se quedaron esclavizados del pecado. Porque dice la palabra de Dios que el pecado esclaviza al hombre. Tú dices, es que yo soy libre, como decían los judíos, es que nosotros somos libres hijos de Abraham. Dice, no. El que es esclavo, el que comete pecado y tiene pecado, es esclavo del pecado. Ustedes no son libres. Pero si el Hijo los libertare, porque el único que te puede libertar del pecado es Cristo. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿cómo fue Dios lo que hizo? ¿Qué dijo? ¿Qué voy a hacer? Dijo Dios. Lo primero que voy a hacer es que voy a contener al hombre, lo voy a limitar. Y lo voy a limitar y le voy a impedir que coma, que tenga la vida eterna por estar comiendo, tener acceso al árbol de la vida. Lo primero que voy a hacer es sacarlo y expulsarlo, hacerlo a un lado del jardín del Edén, porque está ahí el árbol de la vida. Un pecador y con vida eterna es peligrosísimo. Entonces voy a limitar al ser humano y lo voy a excluir y le voy a poner disciplina para que él poco a poco, al haber dificultades en su vida, al hombre al estar batallando para obtener el pan de cada día y a la mujer al estar sujeta a su marido que no le gusta, es muy rara la mujer que yo he conocido que esté sujeta a su marido, porque las que están sujetas empiezan a poner su cara media enojada muchas veces porque no lo ven como una bendición, lo ven como un obstáculo para su libertad.
porque la mujer muchas veces se siente y a veces es más astuta y más inteligente que el marido, porque el marido tiene la capacidad de pensar en pocas cosas y la mujer tiene la capacidad de pensar en muchas cosas. Va manejando, se va pintando los ojos, está hablando por teléfono, ¿sí? Y tiene la facultad de tener muchas neuronas haciendo muchas cosas a la vez. Puede estar trabajando y eso, y te está poniendo atención, y el marido nada más tiene atención para poner atención en una o dos cosas. Pero la mujer tiene ciertas cualidades de estarse afanando y pensar hacia el futuro. Apenas, como les he dicho, están haciendo el bebé y ya está pensando de qué manera va a ser en los 15 años de la bebita. Y el marido no, el marido está hecho más a lo presente, a ser práctico, a no andar divagando tanto, sino irse a lo práctico, a lo sencillo. Y se complementan los dos de una manera especial, pero Dios le dijo a Eva: vas a tener que someter, te vas a someter a tu marido. Él va a ser el que va a estar encima de ti, arriba de ti, gobernándote de alguna manera. Tu deseo será para con él. Y a la serpiente le dice, en el verso 15, a la serpiente antigua le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Y luego habla de que esa simiente de la mujer, dice: esta te herirá en la cabeza, Satanás, y tú le herirás en el cuerpo, en el calcañar, en el tobillo. Dios le estaba dando una profecía desde ese momento, que dijo: van a ser de una mujer un ser humano, que va a venir con la capacidad sobrenatural para vencerte, Satanás, para no dejarse engañar por ti, para no esclavizarse al pecado, para no aceptar ese camino fácil que tú le ofreces al ser humano, porque eres un engañador, tu naturaleza es estar tentando al ser humano, haciendo lo que caiga, y tu naturaleza es estarlo acusando también. Entonces, de alguna manera, Dios tenía que proveer a ese ser humano especial, que a través de toda la Sagrada Escritura lo vino diciendo: tiene que venir alguien que venga con esa llenura, esa plenitud de la deidad de Dios, que venga ungido. La palabra ungido es lleno del Espíritu Santo de Dios. Y entonces pasaron los siglos, y en el libro de Isaías, capítulo 9, que es un pasaje que se lee en este tiempo de Navidad. En el libro de Isaías capítulo 9, Dios dice a su pueblo que está en tinieblas, que no siempre va a haber tinieblas, que no siempre va a haber oscuridad. Y luego dice el capítulo 9 de Isaías: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, tierra por donde anduvo Jesús. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, la luz de Jesús. Dice: los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Verso 6: porque un niño nos es nacido. Un niño a todos nosotros nos nació. No le nació a una mujer, no. Como humanidad, un niño nos nació. Un hijo nos es dado. Un hijo nos es dado. Por eso Jesús decía: yo soy el hijo del hombre. Yo soy el hijo de la humanidad que viene arrastrando su pecado desde Adán. Porque él nació de la Virgen María, pero como mujer también era descendiente de Adán. También venía con esa naturaleza caída. Y de esa naturaleza, de esa simiente de la mujer que dijo Dios en el libro de Génesis, es su simiente, te herirá en la cabeza.
Y entonces dice la palabra de Dios, por eso un niño nos es nacido, un hijo nos es dado a la humanidad. Y dice el profeta, y el principado, o sea, es un príncipe, dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, se llamará su nombre consejero, se llamará su nombre Dios fuerte. ¿Por qué? Porque Jehová lo sostiene, porque es el ungido de Dios, porque Dios amó tanto a los seres humanos que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Y por qué se pierde? Porque está en pecado, porque nace en pecado, porque está destituido de la gloria de Dios, para que no se pierda, mas tenga vida eterna, para que regrese al cielo, para que regrese al estado de gracia original que tenía Adán antes de pecar, para que una vez que esté en gracia pueda también tener acceso al árbol de la vida, al paraíso, para que pueda regresar nuevamente al paraíso perdido. Entonces fíjate cómo la palabra de Dios nos dice que el Padre nos estaba amando, nos estaba invitando, nos estaba sanando, nos estaba liberando, nos estaba enseñando a través de Jesús. Por eso Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Las palabras que yo les digo, decía Jesús, no las digo yo por mi propia cuenta, sino según el Padre me dice que se las diga. Las obras que ven en mí son las que el Padre me ha mostrado que yo les haga. O sea que Jesús y el Padre, esa unidad perfecta, se manifestó el Padre en algo visible, en alguien visible. Dice que la palabra de Dios que en Jesús habita corporalmente toda la deidad. Si yo quiero amar al Padre, al ponerme bajo las manos de Jesús, estoy amando al Padre. Porque el Padre le ha dado toda la autoridad a Jesús para perdonar pecados. El Padre le ha dado a Jesús toda potestad de los cielos y de la tierra para gobernar. El Padre le ha dado a Jesús la capacidad de juzgar a vivos y muertos. El Padre quiere que todo esté sujeto a un Señor, a Jesús de Nazaret, donde los demonios creen y tiemblan. Pero esa autoridad máxima de Jesús está a disposición para el hombre, pero para que tú sientas el perdón de Dios. Dice Jesús, yo no vino a juzgar a nadie, yo vino a salvar lo que estaba perdido. Entonces, cuando viene Jesús con toda la plenitud y todo el poder y en el nombre del Padre, siempre viene con la disposición de perdonarte, de ayudar al que está caído, de liberar al que está cautivo. Siempre viene con la disposición de salvarte. ¿Por qué? Porque sabe que estás esclavizado del pecado desde el origen de la humanidad. Por eso dice la palabra de Dios, en el siguiente, la porción dice Dios fuerte y luego dice Padre eterno. Muéstrame al Padre, le dice uno de los apóstoles antes de partir Jesús. Si yo tengo tanto tiempo estar con vosotros, ¿no entiendes que yo estoy en mi Padre y el Padre está en mí? El Padre eterno estaba en Jesús amándonos. A veces vemos divididas a la persona de Dios y de Jesús, las vemos muy separadas, pero son uno. El que ha visto a Jesús, ha visto al Padre, que se le entrega su vida a Jesús, le está entregando su vida al Padre. Cuando tú estás adorando a Jesús, estás adorando al Padre, porque son uno. No hay división en ellos. Y esa misma unión sin división es la que Dios quiere que tengamos tú y yo con Jesús de Nazaret. Porque para eso vino Jesús. ¿Cuál es el fin de que Cristo nació? Pues sí, nació porque tenía que nacer de una mujer, porque estaba profetizado que de la simiente de una mujer, alguien que viniera descendiente de una mujer caída, de una mujer transgresora, de una mujer pecadora, de una mujer destituida de estar en el paraíso y de caminar con Adán en un camino de dificultades, una mujer caída espiritualmente. De ahí tenía que nacer una simiente para poderle golpear la cabeza y quitar la autoridad a Satanás.
Desde ahí viene la historia de la Navidad. Desde ahí viene. Dios prometió liberarnos de nuestros enemigos espirituales. Principalmente, ¿cuáles? Pues Satanás. Liberarnos del faraón simbólicamente. El pueblo de Dios estaba cautivo en Egipto, pero simbólicamente el faraón era el que los tenía sojuzgados y no los dejaba alabar a Dios, ni salir al desierto a alabar a Dios, a darle culto a Dios, a servir a Dios. Y dice la palabra de Dios que tuvo Dios que intervenir directamente en la historia de la humanidad y sin ayuda de nadie, Él mismo empezar a aventar plagas sobre plagas, sobre plagas, sobre plagas, hasta que la última plaga, que era la muerte del primogénito, fuera suficiente para que el faraón se rindiera y dejara ir al pueblo de Dios, a servirle a Dios. Cuando Dios te da la oportunidad de experimentar el perdón de pecados, lo primero que Él piensa es que dice, ya estás libre para servirme, ya estás libre para adorarme. Ya te he perdonado totalmente de tu pasado, te he liberado de tu pasado, te he perdonado tus pecados para que tengas la libertad de, ahora sí, sin ningún obstáculo interior, que camines en mi camino. Pero ¿qué hacemos los cristianos cuando experimentamos el perdón de Dios? Cuando experimentamos la sanidad de Dios, nos dura muy poquito el brío, el deseo de adorarle, porque luego queremos volver a hacer uso de esa libertad para volver a querer hacer las cosas a nuestra manera. Nuestro espíritu, ese espíritu de rebeldía y de autonomía, volvemos a querer a vivir como la humanidad, como el mundo, que no quiere saber nada con Dios, ni le interesa a Dios, que son rebeldes por naturaleza. Y cuando Dios nos regala el perdón, de experimentar el perdón de pecados, en lugar de decir, ahora sí, Señor, gracias por quitarme esa carga tan pesada, ahora sí, estoy libre para servirte, para hacer tu voluntad, porque estoy hecho para tu gloria, no para mi gloria. Por eso dice la Sagrada Escritura que nosotros no debemos ir en pos de la vanagloria de esta vida, sino tenemos que ir en pos de darle la gloria a Dios en todo. Es muy diferente. Es muy diferente cuando tú todo lo que haces es para agradar al Padre, diferente a agradarte a ti mismo o agradar a los hombres. Porque el que quiera agradar a los hombres no puede agradar a Dios. No podemos servir a dos señores. Hay intereses encontrados ahí. Entonces todo lo que yo hago, debo de estar siempre con esa conciencia de que si ya Dios me perdonó mis pecados, es para ofrecérselo a Dios, es para que lo poquito o mucho que hago, de palabra o de hecho, sea para hacerlo para su gloria. Señor, este trabajito, este quehacer, este estudio, esto que voy a hacer es para tu gloria, Señor. No es buscando que me lo reconozca el hombre, es porque lo quiero hacer para ti. Dice la Sagrada Escritura que el que le ofrece a Dios las cosas en el secreto, Dios lo recompensará en público. Cuando tú buscas darle honor a Dios, cuando tú te comprometes con Dios y dices, Señor, a partir de ahora ya basta de ser un trabajador porque me paga bien el patrón. No, ahora sí, tú vas a ser mi patrón y voy a hacer las cosas de tal manera y con tal conciencia y con tantas ganas porque te las quiero ofrecer a ti. Porque tú y yo fuimos creados por Dios para su gloria. Para que el Señor se engrandezca con lo que tú estás haciendo, que des muchos frutos. Un cristiano que aprovecha la gracia de Dios, que aprovecha el perdón de sus pecados, es un cristiano que se libera del pasado, que empieza a caminar de una manera libre, que Dios le da la oportunidad de comenzar de nuevo. Dios te da la oportunidad de comenzar de cero. Dios te da la oportunidad de hacer las cosas nuevas. Porque en Dios todas las cosas son hechas nuevas. Dios te da la gracia de hacer las cosas en el Espíritu y no en tus fuerzas. Dios te da la gracia de hacer las cosas y que den fruto y que tu fruto sea para gloria de Dios. Dice la palabra de Dios, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Para que con sus buenas obras, no las que haces tú para ser santurrón, no, tú no estás buscando ser santurrón y que te lo reconozcan y que te pongan un nicho, no, tú estás simplemente por tu conciencia aprovechando al máximo la vida nueva que Dios te dio
y la estás aprovechando y estás haciendo todo con más amor, con más entrega, con más pasión, y la estás haciendo para Dios. Y cuando tú estás actuando de esa manera, aunque sigas haciendo lo mismo que hacías el año pasado, pero la intención con que tú haces las cosas, el corazón con que tú pones con ellas, y cuando tú de corazón en tu interior se lo ofreces a Dios, eso es hacer tesoros en el cielo. Entonces empieza Dios a usarte de una manera sobrenatural, porque todo lo estás haciendo para agradarle al Señor, no para agradar al ojo, sino para agradar a Dios. Y estás buscando no la recompensa de los hombres, sino estás buscando que Dios algún día te lo recompense. Dios recompensa, hermanos. Claro que sí. Dios premia la fe de los que le buscan, es galardonador de los que le buscan. Entonces, en Isaías, cuando decimos que ese hijo que nos es nacido y que nos es dado es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, la palabra tiene razón. Porque en Cristo Jesús estamos más que completos. ¿Por qué si ya tengo esa relación con Jesús, por qué me siento incompleto? ¿Por qué si ya soy un cristiano, entre comillas, por qué me siento todavía insatisfecho? Porque todavía no has encontrado en Jesús todo lo que necesitas. Porque todavía Jesús no es el centro de tu vida. Porque todavía hay perlas que tienes guardadas y todavía no has encontrado la perla preciosa. El que te da esa plenitud, el que te da esa llenura, el que te da esa felicidad, en Cristo está toda la sabiduría de Dios. En Cristo está todo el poder de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que cuando nosotros miramos la Navidad, miramos sobre un acontecimiento que pasó hace 2000 años. Cuando tú estás pensando en la Navidad, estás trayendo a la memoria algo que pasó. Dice, sí, ya sé que vino Jesús, ya me lo sé de memoria, ya vi la película, pero estás viendo el pasado. Jesús tenía que venir. Pero dice la Sagrada Escritura que así como nació Jesús, así estuvo Adán viviendo. Pero lo más importante de Jesús no es que nació. Lo más importante, lo trascendente no fue que nació Jesús, aunque sabemos que fue un milagro. Lo trascendente es cómo vivió Jesús. Porque dice la Sagrada Escritura que Jesús vivió en santidad todos los días de su vida. Muy diferente a cómo vivió Adán, que Adán no vivió todos los días de su vida en santidad. Entonces Jesús se propuso en su corazón, como le dijo a Satanás, cuando Satanás le decía, mira, si te voy a dar todos estos reinos te los voy a dar, si postrado me adorares. Y le dice, apártate de mí, Satanás, escrito está, solo al Señor adorarás y le servirás. Entonces Jesús se propuso, por amor a Dios, se propuso mantenerse limpio, mantenerse santo, mantenerse sin mancha y ser obediente hasta la muerte de cruz. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por cada uno de nosotros. Porque Él se dejó colgar en un madero, y dice la Escritura, y la Escritura no puede ser quebrantada, maldito aquel que se ha colgado en un madero. Entonces, por amor a ti y a mí, Él tomó nuestro lugar. Tomó el lugar que le correspondía a Adán, desde Adán hasta tu persona. Y de esa manera, pagar la carga del pecado, pagarla Él mismo. Y darnos a cambio su vida nueva, una vida de resucitación, de resurrección. Por eso, la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, casi al final, los apóstoles no entendían todavía cuál era el propósito de Jesús de venir. Y Jesús les tiene que dar una explicación, unas clases antes de partir al cielo, y les dice en el capítulo 24, porque no creían en Dios, no creían en Él. Él había resucitado, pero no le entendían por qué había de padecer. Porque la falta fue muy grave. Y no había poder en el cielo que pudiera saldar esa deuda que el hombre tenía con Dios más que el Hijo de Dios.
o más que Dios mismo en Jesús. Y dice el verso 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Jesús les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Les dice Jesús, mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy, palpad, pálpenme, tóquenme, véanme, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, dice la palabra que les mostró las manos y los pies horadados, señales de que había sido el crucificado y que también ya había resucitado, que la muerte no lo pudo vencer. Por eso es el primogénito de entre los muertos, es el que pudo vencer, el primero que pudo vencer la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces el único que pudo vencer la muerte y que volvió a vivir y ahora vive para Dios, y no nomás vive para Dios, sino está a la derecha del Padre abogando por ti y por mí, y es espíritu vivificante, porque todo aquel que se acerca a Él está recibiendo esa gracia eterna de perdón de pecados, de Espíritu Santo, de ayuda sobrenatural. Por eso dice la palabra, todos los que son tentados, Cristo es poderoso para socorrer a los que son tentados, porque en Cristo está todo el poder del cielo contenido en su persona para ayudarte, para liberarte, para levantarte. No hay excusas, hermano. No hay excusa de decir, ay, es que la tentación está muy fuerte. Acércate a Jesús, Señor Jesús, ayúdame con tu poder, con tu gracia, porque tú eres poderoso para socorrer a los que son tentados. Tú ya caminaste como hombre, tú ya sabes de lo que te estoy diciendo, tú ya sabes, tú me entiendes, tú me comprendes. Por eso es un sumo sacerdote que se compadece de cada uno de nosotros y está a la derecha del Padre intercediendo y abogando por cada uno de nosotros. Pero cuando Cristo se muestra con ellos como Cristo resucitado, ¿y por qué fue resucitado? Porque vivió una vida sin pecado. Él vivió, le otorgó a Dios una vida como verdadero Dios y verdadero hombre, sin pecado, fiel a Dios hasta la muerte. Todavía una pequeña tentación que le decía, Señor, pero si fuera posible que pase de mí esta copa. Dice que le salían lágrimas y le salían gotas de sudor como de sangre. Tuvo que ir un ángel a consolarle. ¿Por qué? Porque estaba a punto de decirle no al Señor hasta el final. Por eso dice la Sagrada Escritura que tú y yo tenemos que perseverar hasta el fin y seremos salvos, porque siempre hay un atajo para no hacer la voluntad de Dios. Pero Cristo nos demostró que aún y cuando estaba en ese momento de debilidad, dice la palabra, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Él fue obediente por amor a Dios, por amor a ti, por amor a mí. Dice la palabra de Dios que cuando iba el Señor a lavarles, sabiendo Él de dónde venía y a dónde regresaba, y los dice de Cristo, los amó a sus discípulos hasta el fin, los amó hasta el sumo, hasta lo sumo los amó. Y entonces es cuando Él se quita se pone una toalla y empieza a lavarle los pies, sabiendo la dignidad que Él tenía como el santo de Dios, el que iba a darle la libertad total al hombre, el que iba a vencer a Satanás, el que iba a deshacer las obras del diablo. Ese Jesús de Nazaret les enseñó una lección todavía de decir, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y así quiero que aprendan ustedes a servirse los unos a los otros. Tienen que morir a su egoísmo. Con la ayuda de Cristo sí se puede. Con la ayuda de Cristo sí es posible llegar a cuestiones espirituales heroicas donde tú puedes avanzar más allá de lo que tú te hubieras imaginado. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios te hace avanzar. Y en este momento en que ellos habían experimentado al Maestro, lo habían visto crucificado y se les muestra a Él como Cristo resucitado, les dice todavía, para que ellos se convencieran más, verso 41, como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dice, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado, Cristo lo comió, el pez asado como Cristo resucitado, y Cristo comió un panal de miel. Verso 43,
Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, lo que está escrito de mí en los profetas y lo que está escrito de mí en los salmos. Entonces dice la palabra que Cristo les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dice: así está escrito y así fue necesario que el Cristo, o sea, el ungido, padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Y qué? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Fíjate, hermano, quiero que entiendas que nuestro Señor le pone mucho énfasis, no tanto nomás a su nacimiento, sino le pone mucho énfasis a lo que ocurrió al final de su vida. Qué padre que Cristo resucitó, que Cristo nació, qué padre que estamos celebrando la Navidad, pero dice Jesús, pero más importante que la Navidad es que veas lo que tú y yo celebramos en Semana Santa. Más importante es que fue fiel hasta la muerte. Más importante es que padeció porque era necesario que Él pagara por tus pecados y por mis pecados. Y todavía más importante que no nada más murió, sino que al tercer día volvió a vivir, resucitó. Y Cristo resucitado no nada más resucitó, dice la Sagrada Escritura, sino dice la palabra de Dios en el verso 50, que los sacó afuera de Betania y alzando sus manos, dice Cristo que resucitado los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Entonces ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando, bendiciendo a Dios. Amén. Lucas es el primer tratado de Teófilo y Hechos de los Apóstoles es la continuación de Lucas, por si no sabías. Lucas y Hechos de los Apóstoles son el mismo libro en dos partes, parte 1, parte 2. Y en la parte 2, donde continúa hablando Lucas, en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, dice así: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, como Cristo resucitado, y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó para que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y dice la palabra que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado Jesús, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué es lo que ha de suceder más allá de la Navidad? Cristo ya ascendió a los cielos, pero hay algo que estamos esperando los cristianos. Dios quiere que en esta Navidad, sí es bueno recordar su nacimiento, pero sobre todo seas una persona agradecida y valores el que Cristo murió por tus pecados y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, y que tengas la preparación espiritual cada día, porque Cristo viene, hermanos. Lo que estamos nosotros esperando, ¿qué es lo que sigue más allá de la Navidad? Nosotros, para estar recordando la Navidad, volteamos para atrás, pero lo que necesitamos entender es que en esta Navidad tú estés cada día mirando hacia adelante. Señor, como iglesia, como hijo tuyo, como hija tuya,
¿Qué tanto estoy aprovechando esa vida nueva que me has regalado? Porque tú vienes por una iglesia. Lo que sigue, hermanos, es la segunda venida y que estamos cerca. Cada Navidad que pasa es una Navidad que nos acerca más a la segunda venida de Jesús de Nazaret. Y el Señor Jesús de Nazaret viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Jesús de Nazaret viene a pedirle cuentas a sus seguidores. Jesús de Nazaret viene a tomarle de lo que es suyo. Y entonces nosotros tenemos que estar siempre mirando más allá de la Navidad. Señor Jesús, no sé si voy a alcanzar esta Navidad. No sé cuántas Navidades voy a alcanzar a vivir o a disfrutar. Pero lo que sí sé es que yo cada día, hoy, tengo que aprovechar al máximo ese regalo de haberme perdonado totalmente mis pecados y ese regalo de haberme dado una vida nueva. ¿Qué tanto estoy yo preparándome para esa segunda venida de Jesucristo? ¿Qué tan adelante, qué tanto anhelo estar que el Señor venga por su iglesia y poder estar con Él una vez y para siempre? ¿Qué tanto estoy sirviéndole? ¿Qué tanto estoy aprovechando el tiempo para hablarles a los demás del acontecimiento que viene? Porque, hermano, sinceramente te lo digo, pues podrás hablar a todos, no, es que Navidad hace 2000 años, eso fue pasado. Háblales de lo que viene. El Señor viene por una iglesia, el Señor viene por una humanidad redimida, el Señor viene por personas que antes amaban lo que amaba Adán, que amaban nada más lo que se veía. Eran personas que estaban alejadas de Dios, pero en Cristo Jesús Dios te da el perdón de tus pecados para tener una vida con Él. Lo que sigue, hermano, cada Navidad que pase nos está preparando para estar cada vez buscando prepararnos más interiormente para estar listos para servir, decirle: Señor, no viniste este año, pero lo aproveché muy bien. Le he hablado a las personas de Cristo, he hecho las cosas con más entrega, con más pasión. No estoy viviendo una vida tibia, Señor. Mira, estoy aprovechando al máximo la gracia que me has regalado. Antes no te conocía, pero ahora que te conozco, mira los frutos que te estoy dando. Dios quiere venir por una iglesia que está trabajando siempre, que se está cuidando de apartarse de lo malo. Tú no puedes ser una iglesia que ama a Dios y que ama al pecado. Tú tienes que decirle no al pecado. Tú tienes que darle la espalda al pecado y acercarte cada vez más a Dios. En todas las cosas que tenemos, hermanos, cada domingo que venimos, es una preparación para que tú cada vez, si estás limpio, te limpies más. Que si estás en pecado, te arrepientas de corazón y diles: Señor, dame la gracia de ya tomarte en serio. Dame la gracia de aprender a cuidar mi salvación con temor y temblor. Dame la gracia de darte buenos frutos. Hasta el día de hoy no me he entregado como me debo de entregar. Hasta el día de hoy soy simple asistente de la iglesia, pero no estoy integrado a la iglesia. No amo a mi iglesia, no sirvo a mi iglesia. Dame la gracia de ser una persona que te da lo mejor, porque lo que está ahorita esperando Dios, lo que está puesto, lo que está siendo probado ahorita no es el mundo, hermanos. ¿Sabes qué es lo que está siendo probado ahorita la iglesia? El juicio de Dios comienza por su casa. Tú estás siendo puesto a prueba por Dios. ¿Qué tanta lealtad, qué tanta entrega, qué tanto amor, qué tanta fe, qué tanta obediencia estamos teniendo? No en teoría, sino en la verdad, allá afuera. De lunes a sábado se pone a prueba tu fe. De lunes a sábado se pone a prueba si verdaderamente quieres andar en el Espíritu o lo quieres hacer en tus fuerzas. De lunes a sábado se pone a prueba si verdaderamente lo que más amas es a Dios o te sigues amando más a ti mismo o eres un amador del mundo donde te constituyes en enemigo de Dios. Dios quiere que vayamos más allá de la Navidad, hermanos, porque la Navidad ya pasó, pero lo que está por venir es todavía más grandioso, que es cuando Cristo venga por cada uno de nosotros. Oremos a Dios. Amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este día y la palabra que nos estás dando, porque tú quieres que estemos despiertos, Señor. Tú quieres que nos sacudamos todo ese espíritu de cosas que nos distraen, Señor, de lo verdaderamente importante, Padre. Y tú verdaderamente anhelas un pueblo santo, sin manchas, sin arrugas, celoso de buenas obras, Señor.
y que tengamos esa disposición de estar anunciando las virtudes de aquel que nos amó y que nos trasladó del reino de las tinieblas a su luz admirable. Padre Dios, con este tiempo, Señor, danos la gracia de aprovechar al máximo cada día, Señor. Danos la gracia de tomar decisiones, Señor. Danos la gracia de hacer las cosas de una manera diferente y mejor, Señor. Danos la gracia de amarte a ti con toda nuestra mente, corazón y fuerzas, Padre. Danos la gracia de dar buen fruto, Señor, porque es para tu gloria y hemos sido creados para tu gloria. Ayúdanos, Padre Celestial, con tu poder y tu gracia, y perdónanos, Padre Dios, por la tibieza espiritual que muchos de nosotros hasta el día de hoy hemos tenido. Perdónanos, Padre. Perdónanos por ese espíritu de incredulidad que nos hace no dudar y no tener esa confianza plena en lo que tú estás preparando, Señor. Te estás preparando para venir por nosotros, Padre. Pero aquí el dilema es, ¿nos estamos preparando nosotros para recibirte a ti? Ayúdanos, Padre Celestial, hoy a aprovechar al máximo esta semana y estar muy contentos, muy animosos, muy agradecidos contigo y muy entregados a ti en cada día de esta semana. Guárdanos, Señor, protégenos con tu gracia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.